Y en medio de todo, es curioso ver que la mayoría de los videojuegos tienen historias tontas, ¿no? Casi todos los videojuegos de pelea tienen unas historias que son... Últimamente sí ha sentido que les han movido un poco la tuerca como para tratar de darles un poquito más de sentido argumental, pero igual siguen siendo juegos de lucha y tratar de ponerle es que arcos argumentales es muy difícil. Es que el objetivo de esos juegos es, tienes un rival, vénselo. A golpes o técnicas de combate, o sea, uno y uno, ¿no? Correcto. Entonces, pues darle más profundidad sería chévere, pero no la necesita. O sea, no es como que algo importante para que ese juego se popularice de por sí. O sea, tú ves si los personajes son atractivos o hay algún movimiento llamativo, ya con eso atrae la mirada. Pues de hecho hay una... Ahorita precisamente, de hecho el episodio nació un poco por el hype que nos dio en un episodio de noticias que ya se publicó hace algunos días. Hablamos de la entrada de Akuma a Street Fighter 6, sí, que es el juego de lucha del momento. Sí. Y en ese juego Akuma tiene una historia que es muy interesante. Hace años hicieron unos corticos en YouTube, sí, de Street Fighter. O sea, unos corticos, no, una serie episódica. No me acuerdo cuántos episodios eran, que era como 6, 8. Bueno. Alcancé a verlos y quedé muy encantado por el tratamiento que le dieron a los personajes. Aunque pues igual me quedaron a ver muchas cosas, pero hubo un arco muy particular que fue como todo el conflicto que hay entre el maestro de Ryu, de Ryuken, con su contraparte Akuma. Y ese arquito argumental tiene mucha madera y es muy interesante, pero lastimosamente no sé qué tienen en la cabeza de esta gente de Capcom que no lo aprovechan y no explotan ese tipo de cosas que son bien bonitas. Igual que pasa en The King of Fighters, que tiene unos arcos argumentales bastante interesantes y bastante chéveres, pero hacen las primeras versiones medio cuaja algunas cositas para resaltar, pero como que se olvidan de la esencia de contar una buena historia. Yo para la King of Fighters es un videojuego del 94, salió en 1900, su primera versión fue King of Fighters 94. Y eso fue todo un boom en su momento, porque lo que estaban haciendo era coger todas las sagas más o menos famosas de SNK en sus diferentes videojuegos, coger a los personajes principales y hacer un matchup entre todos, meterlos en un solo torneo. Entonces veías cosas tan inverosímiles en ese momento, que estábamos chiquitos, veías cosas tan inverosímiles como ver pelear a Ryo Sakazaki de Art of Fighting contra Terry Bogard de Fatal Fury, con sus respectivos equipos, porque era un juego de tres personajes contra fue tres. La primera vez que yo vi eso y dije, o sea, ya puedo jugar con 3. Ya después obviamente metieron a los ¿cómo es que se llaman? A los que se meten en la partida para los strikers. El caso es que fue el COP 99 en el que seleccionabas 4 personajes y había uno que tú podías utilizar como striker. Cualquiera, de los 4 que elegías, uno de esos lo podías usar como striker en tu partida. Striker es que juegas con tus 3 muñequitos, te matan uno, entra el otro, te matan el segundo, entra el tercero, te matan el tercero y pierdes la partida. Pero en medio del combate podías llamar al cuarto con una combinación, un par de botoncitos, para que entrara a echar una mano. Pero no me acuerdo si fue ese o fue, creo que fue X-Men, Street Fighter vs. X-Men. No, SNK Capcom. No, sí, Street Fighter vs. X-Men, que era un juego también de estilo tag. Y eso se volvió una moda. Eso lo metió Tekken. Sí. Eso lo metió un montón de gente. Es que eso fue Capcom como después. Que en el 2000 fue ese boom de muchas mezclas de diferentes franquicias. Por ejemplo, es que ya veíamos también a personajes de Resident Evil ahí metidos a luchar, sí, de Marvel. Capcom. Creo que DC nunca se metió en esos juegos, ¿o sí? Entró en un fregado de esos con un juego que se llamaba Mortal Kombat, DC vs. Mortal Kombat, una cosa así, que eran los personajes de DC Comics y haciendo equipo con los personajes de ahí saldría después el de de ahí salió, eso fue un batacazo, no les fue muy bien. Tuvieron su fanaticada y eso, pero el ritmo de ventas bajó mucho y ya todo el mundo dio por entendido que a Mortal Kombat ya se le había acabado el... Es que ese creo que fue cuando hicieron que no se podía matar a los superhéroes, ¿no? Que no podían usar fatalities.
Pues los superhéroes sí traían fatalities, pero eran una cosa toda ridícula, toda tonta, porque pues, los personajes de DC no No matan. matan. Entonces, o no se Y veía así la fue como... muerte o algo muy como... Sí, porque tú tampoco le podías hacer la fatality a Superman, por ejemplo. Entonces, Entonces, esos juegos fueron un batacazo feo, pero fueron la semilla para lo que después vino a ser Injustice, el famosísimo juego de superhéroes de DC que vino a salir también de la mano de NetherRealm Studios de Ed Boon, el creador de Mortal Kombat, que es el que sigue dirigiendo la franquicia aún. Y eso sí fue muy rompedor. Fue un sí, juego que en su porque momento sí no llamó, solamente tenía personajes, sino que también tenía lo que tú comentabas ahorita, una buena historia. tenía una buena historia. Pues de hecho, cogieron como las esquirlas de cómo les fue en Mortal Kombat, en el Mortal Kombat 9, que oficialmente se llamó solo Mortal Kombat a secas. Y que fue como una reimaginación de los primeros 3 juegos de Mortal Kombat. Pero ya lo devolvieron otra vez al terreno del combate 1 a 1 en un escenario en 2D, pero retomando como todas las cositas que hicieron famosa la saga durante la década de los 90. Ahí implementaron una vaina que era como una especie de modo historia, que te iban contando como el cuentico, te iban echando todo el carretazo. Y entre pelea y pelea veías cinemáticas y veías cómo interactuaba cada personaje con cada otro, cómo se iba desenvolviendo la historia, mientras unos iban haciendo una cosa, los otros iban haciendo otra, y se volvió una cosa interesante. En Injustice fue donde realmente eso explotó. O sea, explotó en que se volvió tendencia y casi todo el mundo quería hacer lo mismo, pero no había forma, no había una Se, forma cómoda de hacerlo. se podría decir que entonces ellos implementaron esa escuela de contar historia, o sea, sacar como el modo historia del... Porque sí, o sea, Correcto. Mortal Kombat es el después es el que ha tenido ahorita mucha su modo historia y tiene las cinemáticas más los combates. Pero me parece que también de ahí lo toma Tekken, porque Tekken también empieza a sacar ese mismo estilo. Entonces sería Correcto. gracias a lo que hizo NetherRealm. Sí, claro, sí, ellos fueron como los pioneros haciendo esa técnica, pero igual casi todos los estudios intentaron replicarlo, pero no les funcionó del todo bien. O sea, siempre iba como a pérdidas la vaina, iba como mal. Yo veo un problema durísimo en ese tipo de desarrollos. Y es que si tú ves más o menos hoy como el panorama del gaming, de los torneos de juegos de lucha, te vas a dar cuenta que Mortal Kombat sigue teniendo fanaticada, igual que él ha tenido los 2 juegos de Injustice que han salido, pero la gente no responde tanto porque son juegos que tienen unas mecánicas un poco articuladitas, son bastante rígidas, no son juegos como que se disfruten tanto de ver, digamos, porque tienen una mecánica que no está tan pulida. De hecho, hoy en día los juegos que más gente está llamando son los juegos de el Street Fighter 6 de Capcom, en su momento el 5, pese a lo mal que le fue al arranque, pero siguió marcando tendencia. Y es un problema que yo sí lo veo desde que NetherRealm empezó a hacerlo con su Mortal Kombat. Yo sí empecé a notar si le metes plata a una cosa, no se la metes a otra. O sea, si tienes que poner a un montón de gente a hacer animaciones, a hacer cinemáticas, a hacer diálogos, a hacer un montón de cosas, son recursos que le podrías meter a un mejor diseño de combate, a un mejor gameplay y a un mejor game sense. Y se nota mucho. Sí, podría decirlo porque, por ejemplo, los últimos juegos que han sido exitosos, pues aparte del Street Fighter, el último, el Dragon Ball, el que salió hace poco, y son combates de acción frenética, rápida, lo mismo el Smash, que también es lo mismo, o sea, aunque yo sí no soy fan del Smash, pero entiendo por qué les gusta a muchas personas. Yo sí soy más de la... O bueno, cuando jugaba juegos de lucha, me gustaba mucho, siempre me han gustado mucho los juegos técnicos, estilo de King of Fighter o los Guilty Gear, pero nunca he llegado a masterizarlos, ¿no? Porque es que sí requiere demasiado tiempo. Pero sí me gusta por lo menos saber que si hago cierta combinación de botones, salen combos realmente interesantes. Ya de ahí salté al
a Tekken, que también me gusta cómo puedo hacer los combos, aunque sí es muy, también tiene ese mismo problema de Mortal, que a veces se siente demasiado rígido. Sí, sí, sí. Pero pues me interesa mucho porque sí hay como diferentes formas de luchar muy reconocibles de las artes marciales, ¿no? Por ejemplo, el Kung Fu o diferentes técnicas que se hagan. Entonces me gusta cómo se ve en ese aspecto. Sí, hoy en día yo al que veo como el campeón de campeones es Street Fighter por su... Es que el 6 fue un bombazo. Es el que salvó que en sí a la franquicia. Si nos esperábamos que corrigieran las cosas, yo me las esperaba porque el 5 dejó mucho que desear. Al 5 le metí buenas horitas, pero sí dejaba que desear. O sea, tuvo un arranque espantoso, la monetización se me hizo un poco... ciertos detallitos de... O sea, habían iniciativas muy bonitas en las mecánicas de juego, pero te ponías a jugarlo en línea y como que sentías que todo se iba al garete. No era del todo tan disfrutable. Y se empezó a notar muchísimo el tier list, la clasificación de héroes. Había momentos en los que tú entrabas a cualquier partida y siempre jugabas contra el mismo. Tenías 10 partidas al día y de las 10 partidas, 8 eran contra el mismo personaje. Que era en ese momento, cuando recién salió Street Fighter, eran Guile o era Ken. Eso que Ken en ese momento no estaba tan bien rankeado, pero todo el mundo estaba jugando con ese bicho. Entonces daba un poquito de pereza porque el juego no estaba del todo bien balanceado. El lanzamiento, como ya lo comenté, fue un desastre a todas luces. O sea, fue espantoso. Pues hicieron todo mal. Fue en su momento el juego que estuvo en boca de todos por lo mal que había salido. Correcto. El juego mecánicamente estaba muy sólido, pero es que el contenido era súper escaso y casi todo estaba mal balanceado. Es que fue un juego... con la noticia eso de que querían hacerlo un juego de servicio, como servicio, que se supone iba a durar para siempre. Y que no fue así porque después empezaron a hacer recopilatorios del Gold y yo no sé qué vaina. Y ahorita salió Street Fighter 6 el año pasado, fue un bataca. Lo compré de goma. Sí. Me esperé como un mesecito más o menos. Y desde el primer momento que le puse las manos encima, hombre, lo sientes muy bien. Es un juego que explota una técnica, no sé si sea una técnica en sí, una forma de juego que es el juego neutral. El juego, o sea, le saca mucho jugo al juego neutral. El juego neutral es que eso lo tienen casi todos los juegos de pelea, algunos lo usan mejor que otros. El juego neutral es que es ese momento de la partida en el que los dos personajes están mirando por dónde atacan o por dónde le entran al oponente. Es en el momento de los movimientos donde los muñecos se van así. Sí, tú los ves todo el tiempo haciendo así. Y es ese momento en el que en microsegundos los dos peleadores, los dos combatientes están pensando: ¿qué hago? ¿Le entro por abajo? ¿Le salto? No, pero es que si me mandan, no, pero es que si me hace, pero es que si me quitan, si se me mueve para este lado no le puedo encajar esto, le mando un proyectil o lo presiono de lejos. Ese estilo de juego es bien complicado y yo creo que es de los fundamentos más duros que uno tiene que entender para aprender a jugar seriamente juegos de lucha. Y Street Fighter 6 es una delicia, un chef kiss en ese sentido, porque la tensión es durísima y cuando ya te entra un personaje a la ofensiva, un oponente a la ofensiva, se siente que se te van encima con toda y que se te van muy mal. La presión en la esquina es muy complicada de sortear. Es un gran juego. Metieron un movimiento que se llama el Drive Rush. El Drive Rush es que, digamos, tú lo golpeas a un personaje, tienes una barrita con unas pepitas, la barrita de Drive. Tiene unas propiedades bien particulares, y es que con esa barrita, entre muchas de las funcionalidades que tiene, tú conectas un golpe y el oponente se lo cura o no, tú puedes de una avanzar, como dar un saltico hacia adelante para continuar de una con más combinaciones de golpes. Entonces pones al oponente en una vaina que se llama Option Select, un 50-50. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a agarrar? ¿Me va a continuar el combo? ¿Me va a meter presión con un overhead? ¿O es un juego que requiere una planeación estratégica? Una cosa de esas que me gustaba mucho de los juegos, y es como han evolucionado, ¿no? O sea, de ser simplemente patada, salto, tu podercito,
como fue al principio. Después pasó al de King of Fighter, que fue la primera vez que vi los combos, o sea, las ultis que se sacaban, que te comentaba detrás de cámaras. Era como que, o sea, yo pensaba de pequeño que, uy, cada vez que están haciendo un golpe están haciendo algo con los botones, o sea, que cada golpe sí estaba guiado. Sí. Y no, o sea, simplemente hacías la combinación y ya se automatizaba todo el combo. Ya después podías llegar a hacer eso automatizado, que tú podías hacer el combo. Por ejemplo, eso lo vi con Guilty Gear, ya con los de King of Fighter más avanzados también. Y todos han evolucionado metiéndole nuevas cosas, nuevos estilos. Aunque hay ciertas cosas que sí no me gustan, que empezó a llegar con, creo que es con el Marvel vs. Capcom, que ya tú simplemente presionabas los gatillos de atrás y ya hacía el combo automático todo, y entonces ya era simplemente quien carga rápido sus barras y suelta y presiona los botones antes que tú. Pues de hecho Street Fighter 6 tiene 3 configuraciones de control diferentes. Una que es el automático, al que tú siempre estás diciendo, estos los tienen automáticos, el otro, pero ya voy para eso. El otro es la configuración media. Moderna es que se llama. La moderna es que tú puedes, o sea, el automático es que tú puedes sacar poderes y movimientos especiales de una forma muy fácil, o sea, una forma bien tonta. El control moderno, tú puedes sacar movimientos especiales, hacer combinaciones un poquito más complejas, ya te toca ya ser un poquito más delicado en la ejecución. Y el control clásico, pues es el de toda la vida, el que tú cuentas, de que tú quieres hacer un golpe, pues te toca saltar y hacer el golpe y rematar en el aire, y cuando caiga hacerle. Lo bonito que tiene es, de hecho, el control moderno se puede utilizar en competitivo. El automático no, pero el moderno, que es como el intermedio entre los dos, ese sí se puede utilizar en la rankeada. La diferencia y la cosa que me pareció súper linda de Street Fighter 6 es que si juegas en control moderno, te pierdes de un montón de posibilidades que sí tienes con el control tradicional. Entonces, cosas como las entradas súper rápidas con golpes débiles para enganchar con más cosas y encadenar y terminar un combo satisfactoriamente es mucho más complicado. No se puede hacer en control moderno. Entonces tiene como esa ambivalencia de que los personajes, equilibra. Tu contrincante tiene que saber cómo entrar, que es lo realmente importante. Por eso es que Street Fighter 2 fue tan importante en su momento, porque marcó todas esas bases, los antiaéreos, el juego neutral, los overheads, los golpes bajos o los futsis, que llaman por ahí popularmente. Son juegos que, es un juego que realmente sacó todo eso, lo puso ahí en la mesa. Todas estas cosas de los combos, los super especiales y todas estas cosas son herramientas que han venido como robusteciendo más los juegos, pero las bases son esas, las bases siempre lo mismo. Cómo ejecutar bien un antiaéreo, qué antiaéreos tiene disponible tu personaje si te llegan a saltar, cómo contrarrestas. Yo no lo digo porque a veces, me acuerdo que con el de King of Fighter, no sé, había uno que ya no te cambiaba las barras por unos puntos verdes, unos punticos. Es que la que pasa es que pasaba de un juego, llegaba a otro, le hacían un cambio a todo y habían tantas cosas visuales que te decían esto es esto, pero si no tenías idea era la primera vez que jugabas tú, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? Porque ahorita ya puedes usar una barra de poder para potenciar un golpe o simplemente incluso para denegar golpes puedes usar barras en ciertos juegos. Sí, entonces, sí, ha evolucionado mucho con respecto a lo que estaba.